¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro desde la ciudad de Medellín. Es una inmensa bendición de Dios poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Somos los pastores de la Iglesia La Casa. Bienvenidos. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre.
Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva ese roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Oh Dios, mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Oh, mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios, mi Rey, el que fue y el que vendrá. Regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como Rey. Contigo, Dios, por siempre estaré.
Espíritu, muévete con poder y fuego, ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es, tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Oh, ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Luz que redimió, profetizará. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla en la adoración. Tú te moverás con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla. Luz que redimió, profetizarán con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla.
Qué bendición poder de nuevo estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. ¿Cuándo podía yo creer que en la misericordia del Señor yo estaba escogido para predicar la palabra? Pienso que es el honor más grande concedido a un ser humano. Qué privilegio, qué honor, pero qué responsabilidad ante Dios ser un proclamador de la bendita y santa palabra de Dios. Dios me permite compartir mensajes que se van anidando en mi corazón, que voy meditando en ellos, los voy concibiendo, veo a Jesucristo en ellos y voy aplicándolo a mi vida, generándole un reto profundo para poder ser aplicado y luego ser compartido contigo. Hoy quiero compartir en el libro de Lucas capítulo 7 el desfile triunfante de la vida. El desfile triunfante de la vida. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el hijo único de una viuda, y una gran multitud de la aldea le acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. «No llores», le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que lo cargaban se detuvieron. «Joven», dijo Jesús, «levántate». Entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: «Un gran profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo». Y las noticias acerca de Jesús comenzaron a correr por toda Judea y sus alrededores. Alabado sea el nombre del Señor. Si pasamos al libro de 2 de Corintios capítulo 2, la palabra de Dios declara en el versículo 14: «Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, y ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume, pues nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios». ¡Qué hermosura! ¡Qué santidad! ¡Qué gloriosa es la palabra! Me gusta contemplar a Jesucristo, seguir sus pisadas. Me gusta evaluar sus palabras, porque Dios nos invita a que pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, pero también nos invita a considerar a nuestro sumo sacerdote. Y la palabra consideración es mirar fijamente, mirar atentamente, mirar con dedicación. Así que cuando miramos a Jesús, los eventos, los actos y sus palabras, tenemos mucho que aprender, porque nuestro Señor es el estándar de nuestra vida y de nuestra devoción. Jesús había salido de Capernaum. Si tú observas bien capítulo 7 del libro de Lucas, Jesús ha tenido un encuentro viviente y transformador con el oficial romano. El oficial romano ha pedido un favor a los ancianos judíos. Él tiene un siervo gravemente enfermo, postrado, paralítico en una cama. Y él envía a estos mensajeros a solicitar misericordia. Luego, cuando Jesús
en su humildad viene directo a su casa, él envía un recado y le dice: Señor, no te molestes en venir a mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad. Al oír Jesús, quedó asombrado y se dirigió a la multitud. Quedó maravillado y dijo: nunca he hallado tanta fe ni aún en Israel. El argumento de este hombre era su gran necesidad. Una fe profunda, nacida de corazón puro. Un espíritu humilde y quebrantado fue lo que cautivó a Jesús. Jesús dio la palabra y su criado quedó sano. Pero seguidamente Jesús, movido por el Espíritu de Dios, movido por el sentimiento de su Padre que lo guiaba en su corazón, se dirigió a las montañas, a una aldea llamada Naín. Eran algunas horas de recorrido y dice la Biblia que las multitudes lo seguían. El desfile triunfante de la vida iba con Jesús. Dentro de esas multitudes habían tantos trofeos de la misericordia de Dios. Imaginémonos por un momento. Gran parte de la vida y el ministerio de Jesús lo pasó en Capernaum. Así que en Capernaum fue uno de los lugares, o tal vez el mayor lugar, donde hizo más actos de misericordia y donde mayor luz y revelación Él comunicó. Así que dentro de esas multitudes había ciegos que habían sido sanados, cojos, lisiados, muertos que habían resucitado, muchos trofeos de su misericordia. Y lo que me impresiona es que era un desfile de vida, un desfile de vida. Quiero detenerme a invitarte a que tú te unas a este desfile de vida. Jesús, gran parte de sus actos, en su mayoría, los desarrolló en público, los hizo al aire libre, expresó la misericordia y la compasión de Dios en medio de los necesitados. Si observamos la vida de Jesús, pasó muy poco en el templo de Jerusalén. Así que nuestra actividad, nuestro desfile triunfante de vida, si observamos los pasos de Jesús, ha de vivirse fuera de las paredes de los templos, fuera de lo que hoy conocemos y lo que hemos adaptado a una religiosidad de la fe. Jesucristo nos enseña que nosotros somos parte de un desfile triunfante de vida. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor de la vida, porque creemos en el Señor de la vida y porque tenemos una deuda con el Señor de la vida y con aquellas personas que están bajo la influencia de la muerte. El apóstol Pablo dice que nosotros somos el dulce olor de Cristo. Alabado sea su nombre. En este desfile triunfante de la vida hay un aroma glorioso que hemos de comunicar. Se llama el olor de Cristo, pues nosotros somos el dulce olor de su conocimiento. La tsunamita decía: cuán preciosos son tus perfumes, amado mío. Y es verdad. Si nosotros estamos cerca de Cristo, entenderemos que el perfume de vida es precioso, que es un perfume de vida para exhalarlo y exponerlo. Este es nuestro compromiso. La palabra de Dios nos dice claramente: gracias sean a Dios
que nos ha hecho sus cautivos. Escucha esto. Este desfile es un desfile de cautivos. Me gusta la palabra que usó el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos. Pero nos podemos preguntar, ¿cautivos de qué y para qué? La palabra de Dios dice que Jesús nos ha hecho sus cautivos. Me gusta este cautiverio. Me apasiona este cautiverio. Cautivos por Cristo y cautivos para la gloria de Cristo. Cuando un militar romano conquistaba un reino, él se hacía una procesión y marchaba triunfante ante las multitudes romanas que movían sus ramas de victoria en honor a Roma y a su general que venía triunfante. Y las multitudes de cautivos venían tras su carroza. Ellos venían esclavizados y sometidos. Venían encadenados y era un cautiverio de dolor y de tristeza. Pero el apóstol Pablo está usando la misma figura, pero él está enseñándonos que nosotros somos los cautivos de Cristo. La carroza de Cristo ha sido la cruz del Calvario. Y en esa carroza hemos sido libertados. Pero ahora, en esa libertad, nos hemos hecho sus cautivos. Es una libertad gloriosa. Cuando entendemos este desfile triunfal, entendemos que es un desfile de cautivos libres. Los apóstoles usaron una palabra maravillosa cuando ellos expresaron su identidad. Cuando tú lees una de las epístolas, ellos comienzan: Pedro, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo. Juan, siervo de Dios. Ellos se identifican como siervos. Es más, la palabra es esclavos. Esclavos de Cristo. Ellos usaron una palabra llamada doulos. Doulos era una palabra muy interesante en la mente griega. Y esta palabra siempre mostraba a los esclavos que vivían exclusivamente para remar los barcos de guerra romanos. Esos cautivos o esclavos estaban encadenados a los remos, o sea que ellos vivían exclusivamente para remar. Y si por alguna razón en medio de la guerra el barco se hundía, ellos se hundían con el barco. Esta fue la palabra que usaron nuestros apóstoles de Cristo. Y es la palabra que nos ha de gobernar a todos. Jesús va con un desfile triunfal. Es una procesión de vida, una procesión de triunfo, una procesión donde marchamos los cautivos de Cristo. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Somos para Cristo. Nuestros proyectos significan la vida y la obra de Cristo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Qué estás haciendo con tus días? ¿Eres un cautivo de Cristo? Esta cautividad es maravillosa. Esta cautividad se ha de vivir para la gloria del Cristo glorioso. Es una cautividad de servicio. Estamos ligados a Cristo. Somos los cautivos de Cristo y vivimos para servir a la causa de Cristo. Y es una cautividad que a la vez esparce por todas partes la fragancia de Cristo. En el día de ayer Dios nos movió
bajo una confirmación concreta, a salir a los hospitales y a cantar la dulzura del nombre de Cristo. Era tan maravilloso mientras estábamos allí. Los edificios de 10 pisos, cómo salían aquellas personas, se veían por las ventanas, saliendo, moviéndonos sus manos. Era tan glorioso este momento. Les llevamos música del cielo, oramos por ellos, les ministramos vida, porque nosotros vamos en un desfile triunfal, y es el desfile de Cristo. Y por todo lugar manifestamos el olor de su conocimiento. Cuán maravilloso era ver esas personas responder a los cánticos del cielo, movidos por una palabra en 2 de Crónicas capítulo 20, cuando el rey Josafat salió a la guerra. Él puso delante levitas que cantaban y adoraran a Dios, y los levitas proclamaban: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el día domingo me levanté, y lo primero en mi sentir del corazón fue: Señor, me gustaría salir a estos lugares donde hay muerte y dolor, donde hay opresión y llanto, pero yo no quiero exponerme ni exponer los hermanos que salen conmigo. Y le dije al Señor: si tú me confirmas por alguien que no es mi círculo cercano, yo saldré a hacer esta labor. Cuán impresionado quedé que antes de las 6 de la tarde, 12 horas después, una persona ajena a lo que le había pedido me escribía y decía: hermano Julio, ¿cuándo quiere salir a los hospitales? Quiero apoyar este proyecto para que cantemos las alabanzas del Señor. Yo no podía creerlo. Era la confirmación de Dios, dándome la vía libre para salir. Y ayer era el primer día de triunfo y de bendición. Hoy nos moveremos también hacia otro hospital de la ciudad. ¿Por qué? Porque yo creo que somos el desfile triunfante de la vida. Por favor, tienes que proclamar a Cristo, al glorioso Señor. Tenemos que ser el dulce olor de Cristo en todo lugar y todo momento. Nuestra ciudad nos necesita hoy. Necesita nuestra expresión cristiana. Nuestra ciudad reclama un pueblo. Espero que no te encuentres atemorizado, metido en una casa resguardándote. Pídele a Dios su protección, y con el cuidado que requerimos, anunciemos y expresemos el dulce olor de Cristo, porque somos la caminata de la vida. Cristo va en medio de nosotros, va con gozo, va con triunfo, va con la vida de Dios, porque Él dijo: yo soy la vida. Cuando llegó a las afueras de Naín, habían pasado varias horas. El regocijo en aquella procesión era inmenso, pero se encontraron con una procesión, con un desfile de dolor, con un desfile de muerte. La palabra de Dios dice que el hijo único de una viuda estaba siendo enterrado. Por supuesto, aquella procesión venía llorando. Se oían las planilleras que lamentaban el dolor. Aquella madre viuda acongojada, se le había ido la poca esperanza de la vida que reposaba en su hijo. Pero me gusta tanto cuando observo que Jesús rebosó de compasión. Yo le pido a Dios que la compasión vuelva a llenar nuestros corazones,
Que la compasión de Cristo sea parte de la iglesia de hoy. Le pido a Dios que nos visite de nuevo con su compasión. ¿Sabes por qué? Porque la compasión nos impulsará. La compasión nos retará a ir donde no quisiéramos ir. La compasión nos motivará a orar. La compasión nos motivará a tocar los bolsillos para participar a un hambriento de alimento. La compasión nos moverá a llevar los frutos de la justicia. En Mateo capítulo 25 me impresiona cuando Jesús dice: cuando venga el Hijo del Hombre en su reino, reunirá a las naciones. Mira aquel cuadro. Y Él, al reunirlas, Él podrá decirles y les dirá: venid benditos de mi Padre. Y da la razón, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis. Si notamos, el evangelio es un acto de compasión y misericordia. El evangelio lo hemos culturizado a una cultura egocéntrica y lo hemos adaptado a una cultura de muros, de cánticos, de celebraciones, pero carente de compasión, de misericordia, ausente de nuestro Señor Jesucristo, porque el fruto de Cristo es la compasión y la misericordia. Así que yo te reto hoy a que oremos juntos, a que pidamos compasión, porque nuestro Señor fue el modelo de compasión. Si tú no tienes, pues Cristo la tiene. Pídele a Dios que te la devuelva. Pídele a Dios que te llene de compasión para que podamos juntos vivir como los cautivos de Cristo y para Cristo. El féretro se detuvo. Jesús dijo a la mujer: no llores. Qué hermoso fue Jesús. Qué hermoso es su nombre, su presente. Qué lindo es contemplarlo. No llores. Y tomó al niño y le dijo: levántate. Ante la mirada de todos, la vida volvía al niño. Y aquel muchacho fue levantado y de nuevo entregado a su madre. Aquella procesión de muerte se volvía una procesión de vida, un desfile triunfante. ¿Quién es la expresión de Cristo en este día? La iglesia gloriosa, el cuerpo de Cristo. Es aquel que ha sido autorizado por Dios para llevar el desfile glorioso de la vida. Yo te reto a que tú seas un colaborador de Cristo. Hay tantas formas de servir a Cristo. Hoy la necesidad nos exige servir a Cristo. Cuando la historia nos muestra que hubo pandemias, la iglesia no se escondió, la iglesia no se paralizó, la iglesia salió a responder a esta necesidad. El gran predicador Spurgeon, a mediados del siglo XIX, él redactó cuando una gran plaga atacó la ciudad de Londres y alrededores de Europa. ¿Qué hizo la iglesia? Por supuesto, la iglesia respondió. La iglesia se volvió un buen samaritano. La iglesia pudo expresar lo que de otras formas no podía hacerlo. Allí Dios le dio una oportunidad maravillosa
de ser la expresión de la compasión y la misericordia de Cristo. Muchas iglesias fueron adaptados como pequeños hospitales o lugares para que la gente pudiera albergarse. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me cubristeis. Te suplico, querido hermano y amigo, que extendamos las manos, sal a las calles, observa con detenimiento las caras, los rostros de las personas. Las personas están paralizadas, atemorizadas. Las personas tienen hambre, tienen miedo. ¿Quién podrá revertir aquella procesión de muerte? Solo el desfile victorioso de Cristo Jesús. Oremos juntos. Padre, te damos gracias porque tú nos has puesto en un desfile victorioso. Es el desfile de Cristo. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia porque una fe sin obras es una fe muerta. Es una fe que no tiene sanidad para un pueblo enfermo y quebrado. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por las cosas tan maravillosas que tú siempre haces. Gracias porque tú eres nuestro ejemplo y nuestro modelo de dedicación. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.